al día estaría Lima perdiendo 106 millones de producción. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Sí quisiera yo que hiciéramos entender a nuestro público por qué es que este tipo de movilizaciones ciertamente nos afectan a todos. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Cuál ha sido su evaluación? Nosotros hemos hecho un cálculo del lado de los usuarios de transporte público y cuánto estarían perdiendo por las demoras al no llegar a tiempo a sus trabajos, ¿no? Lo que se puede llamar pérdida de productividad o pérdida de ingresos. Hemos estimado que alrededor de 3.6 millones de limeños que viajan en transporte público convencional. El convencional es buses, microbuses, combis, habrían estado afectados por los paros. Aproximadamente un limeño gana 9 soles por hora. Entonces, si consideramos esos 3.6 millones de personas por 9 soles por hora y que han perdido aproximadamente 2 horas al día, es decir, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, eso sería cerca de 69 millones de pérdida de ingresos al día. Es un cálculo, por un lado, conservador, porque hay personas que se pueden haber demorado más, ¿no? El Ministerio de Trabajo el jueves declaró una tolerancia de 4 horas, el viernes creo que fue de 2 horas nomás, entonces hay personas que pueden haberse demorado más. Por otra parte, nuestro cálculo no considera las pérdidas directas para transportistas, por ejemplo, o para los mercados que pararon. Para ello quisiera mencionar las cifras que ayer el diario Gestión publicó, estimadas por la consultora Seis Consultores, que lo que hizo fue ya agregar el costo para transportistas, para bodegueros, para comerciantes de mercados, y halló que al día estaría Lima perdiendo 106 millones de producción. Eso ellos estiman que es alrededor del 9% del PBI diario. De la ciudad de Lima, ¿no? De Lima Metropolitana y Callao. Bueno, son cifras bastante altas. La pregunta es cómo lo recuperamos. O sea, las protestas son válidas. En este momento están muy bien sustentadas bajo el argumento de luchar directamente contra el crimen organizado. Sí, yo apuntaría más bien a que estamos mencionando las pérdidas por el paro, pero el paro ha llegado porque transportistas, comerciantes, bodegueros tienen ya pérdidas diarias, ¿no? La inseguridad genera pérdidas diarias. Un estimado antes de la pandemia del Banco Interamericano de Desarrollo mencionaba que 2.7% del PBI se perdía por inseguridad ciudadana. Ese dato, si se estima ahora luego de la pandemia, es casi con seguridad que va a ser mayor. Por otra parte, si vemos empresas medianas o grandes, el 32% de ellas ha mencionado que son cifras de una encuesta económica del INEI, también del 2019, que 32% de ellas ha sido víctima de inseguridad y ha tenido que gastar alrededor de 6% de sus ingresos. Cuando vemos el sector transportes nomás, más del 40% han sido víctimas de algún delito y han tenido que gastar 10% de sus ingresos. Entonces considera una empresa que, además de los costos operativos, costos administrativos, quizás costos financieros, si han tenido que pedir un préstamo, se le tiene que agregar costos por inseguridad, por mayor inversión en su propia seguridad. Entonces, como decía, creo que en la entrevista anterior estaban conversando de que el Estado, una de sus funciones principales, o si no la principal, es otorgar seguridad a personas, a empresas. O sea, no se está dando esa seguridad y eso está repercutiendo en los ingresos de las personas, no solo en este paro,
sino, como mencionaba, a diario, regularmente. No, yo te escucho y esto lo hemos estado evaluando también nosotros a lo largo de esta semana. ¿Cuáles son realmente las pérdidas que tenemos por movilizaciones, ¿no? O sea, claro, la movilización está muy bien justificada, pero luego vienen los daños colaterales, que es así como lo llamamos a veces, ¿no? O sea, a ver, ¿cuánto se afecta, por ejemplo, no solamente el ciudadano que deja de ir a trabajar, sino, por ejemplo, los que cierran sus negocios, los bodegueros, ¿no? Que son un número bastante alto, por ejemplo. Yo también estaba viendo las cifras de Face Consultores que se publicó el día de ayer y me llamaba la atención que solamente en un día, por ejemplo, los bodegueros habían perdido 11 millones, ¿no? Los mercados 21 millones, ¿no? Esto muy al margen del transporte público que está en latente movilización y esto va a continuar. Ahora, sigo insistiendo, ¿no? ¿Cómo lo recuperamos? Porque a la larga, cuando tú buscas crecimiento, esto que está pasando te resta el crecimiento que tú buscas. Sí, así es. Podemos considerar que se pone un tope al crecimiento potencial que puede tener el país, ¿no? Si la inseguridad es uno de los factores más importantes al momento de decidir si uno invierte o no, eso genera una limitante al potencial que podemos tener. Y no solo mencionemos grandes empresas, muchas veces se menciona las grandes inversiones que son necesarias, no sé, en sectores como minería, como infraestructura, pero pequeños y medianos empresarios también realizan inversiones regularmente y deciden finalmente no realizarlas, quizás por estos costos adicionales de inseguridad. Acerca de cómo lo podemos recuperar, creo que es un problema bastante más grande de políticas públicas y una cosa que podemos mencionar es que parece que no hay una estrategia a largo plazo. Por ejemplo, eso lo ves en la alta rotación en los mandos, las autoridades encargadas del orden interno, ¿no? Lo que hemos visto desde el IPC es que desde el 2021 se ha cambiado de ministro del Interior cada 3 meses y se ha cambiado de comandante general de la policía cada 7 meses. Entonces, con ello no puedes realizar una planificación de largo plazo, una estrategia que pueda combatir a la delincuencia y extorsión y demás maneras de inseguridad, de violencia. ¿Cómo revertir esto en el mediano plazo? Es teniendo una mayor estabilidad en términos de quienes toman las decisiones, ¿no? Y una estrategia más inteligente. Ok, a ver, hay algo que estábamos comentando aquí con Paolo, ¿no? Que se vienen nuevas movilizaciones de sectores importantes, ¿no? Sobre todo altamente productivos. Y él apuntaba, por ejemplo, a que es una situación ya bastante límite para el gobierno, así que no se toman medidas inmediatas que sean realmente válidas. Puede pasar de que vayamos nuevamente a un adelanto de elecciones, no lo sé, o sea, podría caer este gobierno. ¿Eso en este momento sería oportuno? Porque imagino que ustedes han analizado diferentes tipos de variables. ¿Esto que estamos viendo podría ser la consecución de una serie de hechos que podrían, por ejemplo, apuntar a eso, ¿no? Porque es el costo político que también nos estamos jugando. Sí, respecto a si sería oportuno o no un adelanto de elecciones, un cierre del Congreso, creo que más que si es el momento o no, eso siempre va a afectar a la inversión, a las decisiones de las personas, las decisiones económicas de las personas. No creo que no me corresponde en el momento dar una postura acerca de si estaría bien o mal, porque entiendo la indignación de la gente, pero esta coyuntura más de mayor incertidumbre política siempre va a afectar el crecimiento potencial. No, te lo comento porque es una posición que se ha lanzado el día de hoy que podría en todo caso suceder. Tú sabes que este país es bastante complejo, al menos en ese tipo de situaciones,
y entonces ya se ha dado antes, ¿no? Y hemos tenido problemas que todavía no hemos podido superar. Si es que hablamos, por ejemplo, de tener un país económicamente mejor. Lo digo porque si algo estamos tratando de mejorar, por ejemplo, es en la atracción de inversión privada, ¿no? Y eso todavía sigue muy por debajo de lo que quisiéramos. Y ahí es donde, por ejemplo, generamos empleo, que es algo que también ustedes han analizado. La pérdida de empleo todavía no se ha normalizado, todavía sigue siendo un problema. O sea, para ir viendo o ensayando todas las variables posibles de lo que encierra justamente este tipo de movilizaciones, lo que hay detrás de, ¿no? Sí, el costo que mencionábamos era de la pérdida de percepción de ingresos de las personas. Y acerca de los ingresos, ellos se vieron bastante afectados primero por la pandemia y luego por el gran aumento de la inflación. Entonces los ingresos reales, tanto en Lima como en todo el Perú, todavía, es decir, reales es cuando lo ajustas por inflación, respecto a la inflación que tenías hace unos 5 años. Esos ingresos reales todavía están por debajo de lo que eran en pandemia. Es decir, la capacidad adquisitiva real de las personas todavía está deteriorada. Si a ello le sumas que puede existir con el paro una parálisis de actividad económica, esos ingresos no se van a recuperar al nivel que quisiéramos. O sea, al ritmo que está ahora, recién se recuperarían en Lima en el 2026. Uh-huh. Si a ello le sumas un contexto mayor de paralización, esto podría demorar incluso más. Sí, te estoy escuchando. ¿Hola? Sí, no, adelante. Sí, pensé que habíamos perdido la comunicación. Estamos conversando, para que el público lo sepa, con Martín Valencia, jefe de estudios económicos de el IPE, sobre todos estos impactos que se van dando, ¿no? Siempre creo que es válido preguntar exactamente qué es lo que podría pasar y cuáles serían las consecuencias. Estas movilizaciones no son moco de pavo, son situaciones extremas que se van dando, y si esto no se controla con el tiempo, claro, tenemos pérdidas importantes, sobre todo en el aspecto económico. Hay quien cuestiona mucho que se analice el aspecto económico de estas movilizaciones, entendiendo de que hay un conflicto social de fondo, ¿no? Pero es válido hacerlo. Creo que es importante hacer un balance de lo que dejamos de perder cada uno de nosotros, porque no se trata solamente de los transportistas, se trata de aquellas personas que no pueden ir a trabajar, ¿no es cierto?, de los altos costos que luego se tienen que pagar, por ejemplo, por transporte, porque claro, deja de funcionar la unidad y la línea en la que te ibas al trabajo y tienes que pagar, por ejemplo, otro tipo de movilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde vas incrementando el gasto, ¿no? Por encima ¿no? O sea, justamente causados por este problema. Sí, exactamente. Se crea un conjunto de efectos colaterales que son importantes analizar. Analizar estos costos no significa realizar un juicio respecto a lo que está protestando la gente. Creo que es una arista más de los problemas que existen en el país. Como mencionaba antes, la paralización se ha llegado porque existen costos ya a diario de la inseguridad de transportistas, de bodegueros, de comerciantes, que tienen que trabajar menos horas para evitar extorsiones, o incluso llegan a paralizar completamente sus operaciones. Por otro lado, quería mencionar un sector que todavía sigue siendo bastante golpeado respecto a la pandemia, es el turismo. Todavía estamos 30% debajo en el nivel de turistas extranjeros que llegan al Perú. Al 2019 eran 4.4 millones de turistas y al cierre de este año va a ser 3.5 millones de turistas. Y eso en términos de empleo, el turismo llegaba hasta 1.5 millones de empleos generados en el 2019. Todavía estamos 150.000 empleos por debajo de eso y que todavía va a tomar un par de años más para recuperarse. Si el Perú empieza a ser percibido como un destino turístico, como un destino de inversión, 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 como un destino de inversión
como un destino turístico inseguro, eso va a tener un impacto en la capacidad de recuperación de este sector, que es un sector, como mencionaba, bastante intensivo en mano de obra, ¿no? En empleo. Entonces, es importante analizar cómo la inseguridad termina teniendo impactos en muchos sectores. Bien. Bueno, Martín, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos del IPE. Siempre estamos en contacto para ver estas cifras y que creo que son sustanciales para que el público entienda exactamente cuáles son las consecuencias de todo aquello que hacemos como vida social dentro de este país, que tiene muchas o múltiples demandas. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias, Jesús. Bien, Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, IPE. Creo que los datos son bastante relevantes, ¿no? Las pérdidas que se dan a diario, 69 millones de soles al día por paro, ¿no? Por pérdidas de productividad. Sí me interesó mucho el tema, y para que ustedes lo sepan, de que ahora las empresas y en general tienen que tener un presupuesto adicional para gastos de seguridad, ¿no? Algunas empresas 2.7%, otras un poco más, según lo estimado por el IPE.